Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatoscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Del Estado. Mávila, tenemos un invitado para cambiar de tema, ir al fondo a los temas como el terrorismo y el BRAE. Así es, a las 8:54 recibimos a Pedro Yaranga, periodista y especialista en temas de narcotráfico y terrorismo. Pedro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Recientemente se ha conocido la captura del hijo de la camarada Vilma, una captura que podríamos considerar como clave en la lucha contra el terrorismo. Sí, es un golpe importante porque estamos hablando no de cualquier hijo, sino del hijo preferido de la camarada Vilma, que es la vocera de esta facción del militarizado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. ¿Gabriel Quispe? Efectivamente. Perdón, Marco Quispe Vargas. Vargas. Es hijo del camarada Gabriel, Marco Quispe Palomino, abatido en el 2013 por la Brigada Lobo, casi cerca a la zona donde este joven fue De ahí capturado. el alias Gabrielito. Efectivamente. ¿Cuál es el valor de estas capturas? ¿Cuál es el papel que tiene la llamada camarada Vilma? ¿Y por qué es tan difícil capturarla? Vilma, por lo menos desde hace un par de años, ya es la vocera principal. Significa que es parte de la cúpula principal de esta organización. Ella ha sido esposa del hermano menor de los Quispe Palomino, o sea, del camarada Gabriel. Y este jovencito aparece más o menos en el 2009 en la zona de Vilcabamba, que era, más o menos tendría 8 o 9 años, pero que él aparecía jugando, entrenando con el fusil Galil de su papá, que el fusil era mucho más grande que él. Entonces de ahí que ha sido entrenado desde pequeño por su papá. Y después del abatimiento de su padre, obviamente también ha ido un poco escalando, pero no estamos hablando de un mando, estamos hablando de un combatiente. Pero el golpe más fuerte es que es la captura del hijo más preferido de esta camarada Vilma, que es la vocera principal de esta organización terrorista. ¿Dónde vive ella? ¿Dónde se ubica? ¿Qué sabemos sobre la manera como ha logrado escaparse y evitar a los efectivos militares y policiales en el BRAE? El lugar más preferido para ellos es esta zona adyacente al nuevo distrito, relativamente nuevo distrito de Vizcatán del N, que es una zona cocalera en la parte de la cuenca del río N. Y obviamente el territorio del BRAE es bastante inmenso, es comparable más o menos con todo Lima provincias. Esa es una semejanza. Pero en gran parte es tierra de nadie. Y ellos se desplazan ahí, normalmente no están junto a la población. Pero ¿por qué tierra de nadie cuando tenemos tantos años, supuestamente, luchando por ya no la cúpula, porque cayó después de la captura de Abimael Guzmán, todavía continúan estos rezagos, pero ¿por qué o por qué uno podría decir que es tierra de nadie? Porque aquí ¿Qué ha falta fallado? toma de decisiones. Y eso es de gobierno en gobierno. La única vez que he visto durante estos largos años del trajinar investigando estos temas en el BRAEM, narcotráfico, terrorismo, he visto solamente la única vez que se ha unido un equipo de inteligencia fue con la Brigada Lobo. Y ha tenido buenos resultados. La Brigada Lobo, por ejemplo, ha recuperado en primer lugar a estos pioneritos que estaban en ambas márgenes del río N, el abatimiento de cuadros importantísimos de esta organización, empezando por el francotirador, estos camaradas Alipio Gabriel, y después también las otras capturas, ¿no? Entonces, ese fue el avance. Pero ¿por qué terminó la Brigada Lobo en esa función importante, que era la selección de los buenos cuadros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Eso se debería recobrar, pero finalmente ¿Pero vienen... por qué es que se desactivó la Brigada Lobo? Termina... Algunos decían que no existía, recuerdo claramente. Sí, efectivamente. ¿No? Pero se ha desactivado. ¿Por qué? Porque ¿Cuándo? en el camino empezó un poco a politizarse las acciones y eso es lo malo, o sea, cuando se manosea a estos grupos especializados. Y finalmente, con el cambio de gobierno, los mandos importantes de esta brigada fueron igualmente también judicializados, perseguidos por algunos políticos, especialmente del Congreso de la República, pero de toda esta gente ahora todavía quedan algunos.
La cosa sería nuevamente seleccionar a esos buenos hombres, tanto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque de lo contrario estamos viendo actualmente una competencia entre órganos de inteligencia. ¿Y eso a quién favorece? A estas organizaciones. Claro. Usted ha dicho competencia y lamentablemente lo que hemos visto es documentos que han circulado desde el BRAEM contra la Policía Nacional y reprochándole su comportamiento en momentos en que hacía capturas importantes. ¿Qué está pasando? ¿Hay fricciones entre la Policía Nacional y la Fuerza Armada? Eso es lamentable. Esta captura, este es un golpe importante, habría que saludar, felicitarlo, pero en vez de saludar, lo que han hecho es sacar no documentos, sino panfletos, atacando a estos órganos de inteligencia, otros órganos de inteligencia del CEBRAEM. Entonces, eso es una cosa totalmente lamentable y esa es una llamada de atención para la presidenta y también para el primer Otárola, porque ellos son los que deberían dirigir políticamente. ¿Qué es lo que se requiere en el BRAEM? Solamente un articulador incluso podría ser un civil, como ha pasado con la Brigada Lobo. ¿Para qué? Para facilitar logística para los casos importantes y unir a esas dos fuerzas importantes, los mejores hombres de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tenemos que ir a una pausa, Mávila, reponernos de estas malas noticias que nos da el señor Yaranga y retomar nuestra conversación con él. Está y especialista en temas de narcotráfico y terrorismo, Pedro Yaranga, pero vamos a sumar a esta mesa a través de la virtualidad al fiscal de crimen organizado Jorge Chávez Cotrina. Doctor Chávez Cotrina, bienvenido, buenos días. Gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos a conversar acerca de lo que ha ocurrido en La Libertad. La Fiscalía, precisamente, de crimen organizado ha incautado más de 700.000 soles durante un mega operativo contra una red dedicada a la presunta minería ilegal. Han participado 60 fiscales, 500 policías y se ha logrado la detención de 30 investigados. Entre ellos se sospecha policías también. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, señora Mávila. Gracias por la entrevista. Sí, ha sido un golpe duro contra la minería ilegal. ¿Tendría usted mayores detalles? Sobre todo porque llama la atención que estemos hablando de policías detenidos. Bueno, en primer lugar ha sido un golpe contundente a lo que es la minería ilegal en el norte del país, sobre todo en la parte de Otusco, en la parte de Patás, en Luján, Cerro Blanco, donde hay mafias que se han apoderado de concesiones mineras y que a través de la violencia pues van eliminando a los competidores. Luego de un arduo trabajo que ha hecho la Policía Nacional, la DIVIAC, conjuntamente con traficantes de crimen organizado, se logró pues desarticular esta organización criminal, lo cual no significa que haya otras que también están siendo investigadas y que pronto serán intervenidas. Sí, buenos días, señor fiscal Chávez. Buenos días, señor. Sí, bueno, hay algunos datos graves de este mega operativo que usted está comentando. Por una parte veo que entre los vehículos incautados figura una camioneta del Gobierno Regional de La Libertad. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre eso, que nos choca naturalmente, pero sobre todo de la implicación en esta banda criminal y entre los detenidos, 30 detenidos, de un coronel de la Policía Nacional, nada menos que de una persona encargada de coordinar, el coronel Miguel Balta, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de La Libertad. ¿Qué está pasando en esa región? Sabíamos que desde hace mucho tiempo era objeto de mafias criminales que imponían cupos y demás, pero en este caso tenemos a altos funcionarios de la policía y del Estado implicados con una banda mayor. Bueno, en primer lugar nos ha causado una sorpresa totalmente desagradable incautar una camioneta del gobierno regional de La Libertad que estaba siendo utilizada por miembros de esta organización criminal y que obviamente en este sentido ha sido incautada. Yo espero que la Contraloría también tome cartas en el asunto porque se trata de dinero del Estado y que obviamente el presidente de la región La Libertad tiene que dar explicaciones sobre esta situación. Respecto a los policías, efectivamente, ya no es, digamos, novedad que en algunos casos de crimen organizado estén vinculados miembros de la Policía Nacional.
Lo que debemos entender, mis queridos amigos, es que las organizaciones criminales, para crecer y fortalecerse en el tiempo, utilizan dos instrumentos. El primero es la corrupción y el segundo es el lavado de activos. En el tema de la corrupción, en este caso específico, es la hipótesis que maneja la policía y el Ministerio Público, es que en estos lugares, en Cerro Blanco, Luján, allá en Patacio, Tosco, para entrar a la mina, pues hay una especie de garita, no, una garita de control que está a cargo de la policía. Hasta ahí todo es normal y bueno la presencia de la policía, pero obviamente se ha descubierto que esta garita pues, cobraban 100 soles por camión que entraba y salía a las concesiones mineras. Entonces ya se había convertido en una especie de negocio particular de estos malos miembros de la Policía Nacional, donde según la hipótesis del Ministerio Público también estaría involucrado el coronel, y que en el transcurso de los días obviamente se tiene que establecer cuál es su grado de participación en los hechos. Bueno, son noticias lamentables, Mávila, ¿no? Sí, sin duda, porque vemos criminalidad avanzando por todos lados. Ahora, quería plantear una pregunta a nuestros dos invitados, uno especialista en narcotráfico y terrorismo y el fiscal coordinador de crimen organizado y terrorismo también. La figura del terrorismo urbano es una figura legal que se puede contemplar. Es decir, ¿consideran ustedes que lo que está ocurriendo a partir de detonaciones de granadas y del avance de la criminalidad a través, por ejemplo, de la minería ilegal, como lo vemos, o de presencias de organizaciones criminales como el Tren de Aragua a través de varias facciones en nuestro país, podría configurar o podría denominarse así como se ha dicho terrorismo urbano, o estamos hablando de un proceso distinto, de un fenómeno diferente? Pedro. Sí, un saludo también al doctor Cotrina, decirle de que allá lo que hay que poner más ojo es en el tema de los parqueros en el distrito de Patás principalmente. Ajá. Los parqueros son aquellos delincuentes que en su mayoría está el Tren de Aragua, bastante fortalecido junto con otros criminales, pero que no asaltan dinero, sino asaltan material mineral de oro. Luego traen en esos volquetes a La Libertad, o sea, Trujillo, para vender. Esos son millonadas. El tema de la calificación que hace Mávila, o sea, de acuerdo a nuestra legislación, no está, digamos, clara en eso, pero tendría que ser, pues, porque lo que hacen estos son actos terroristas. Por lo tanto, habría que aplicarle, pues, la misma pena dura como en el caso de actos de terrorismo. Pero específicamente en la legislación peruana no está, pues, configurada como terrorismo urbano. Todavía, pero cabría aplicar la misma figura. Eso es lo de acuerdo que a tu análisis. Algunos plantean, pero actualmente todavía no tenemos. Todavía no. ¿Qué opina el doctor Chávez Cotrina? Yo creo que el tema del terrorismo en nuestro país ha evolucionado. No es el mismo terrorismo de los 80, cuando enfrentamos a Sendero y al MRTA. Ahora estamos hablando de otro tema, otras formas de terrorismo, y creo que legalmente es posible que estos actos encajen dentro de una figura de terrorismo, no necesariamente llamarlo terrorismo urbano, porque obviamente también puede ocurrir en otras zonas donde no sea necesariamente urbano, pero lo que tenemos que establecer que terrorismo es aquel acto que causa zozobra, independientemente de dónde se cause el acto delictivo. Hay que ajustar las normas, hay que modificarlas, hay que actualizarlas también. Yo creo que sí es conveniente, ¿no? Fiscal Chávez Cotrina, nos ha dado cuenta de un operativo muy importante en la Sierra de la Libertad y nos ha dicho algo doloroso, que se paga cupos de 100 soles que van a dar a la Policía Nacional para poder pasar por las zonas de control carretero. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacen en esa zona las rondas campesinas, de las que se ha hablado mucho en cierto momento, que han posado en fotos, etcétera? Pero no hemos olvidado que hace 2 años, una de esas rondas torturaron a mujeres bajo la acusación de hechicería y las colgaron de los pies desnudas sin que el Ministerio de la Mujer de la época, bajo Pedro Castillo, reaccione. Y no sabemos qué haya dado como proceso de investigación fiscal ese acto atroz y abominable que es torturar a mujeres colgadas desnudas de los pies, como hacía el Ku Klux Klan, prácticas racistas del siglo XIX en los Estados Unidos. Bueno, yo creo que son actos
totalmente lamentables y que merecen ser investigados. Las rondas campesinas, si bien es cierto, tienen una misión de proteger a la comunidad, tienen que hacerlo dentro del marco de la ley, no pueden estar ajenas a lo que es el respeto a los derechos humanos, no se pueden extralimitar en sus funciones, porque si no, de lo contrario van a cometer delitos y tienen que ser investigados, obviamente. En este caso desconozco cuál ha sido la actitud, pero yo creo que esas personas que cometieron estos casos execrables deberían estar en la cárcel. Y en este caso, en el que han logrado ustedes estas capturas, ¿qué papel han jugado las rondas campesinas? Porque lo que se nos dice es que nadie se puede mover en la Sierra de la Libertad sin que lo sepan los ronderos. Bueno, parece que en este caso los ronderos han desaparecido porque no tenemos ninguna noticia de alguna actividad del tema rondil, ¿no? Bueno, tomamos nota de que habrían desaparecido, una manera generosa de decirlo. Muchas gracias. Tenemos preguntas que hacerlas todavía a nuestro invitado Yaranga. Una cosa breve. Perdón, adelante, Mávila. Yo creo que vamos ya al corte. ¿Sí? Continuamos. Vamos a la pausa y regresamos. 9:15. Continuamos conversando con nuestros dos invitados a propósito de seguridad, inseguridad, minería ilegal, terrorismo urbano, y quisiéramos pedirles algunos comentarios finales a Pedro Yaranga a propósito de lo que hemos escuchado por parte del fiscal Chávez Cotrina. Pedro. Yo creo que hay la necesidad un poco de abrir más la mirada a nivel nacional en el tema de seguridad integral. No solo es el tema de Patas, no solo es el tema del Braem, tenemos la triple frontera, tenemos la parte de Amazonas, donde también están ingresando extranjeros, ya desde hace años, especialmente por la zona de Ecuador. Tenemos, por ejemplo, el tema de Ucayali en narcotráfico. Un exalcalde ha sido recientemente de Vizcatanele, ha sido capturado. Entonces, toda esa zona hay una migración masiva de un sector también de la gente del Braem. Pero muchos de ellos están yendo a la margen derecha del río Ucayali, no para continuar sembrando coca, sino simplemente para abrir esas pistas clandestinas, narcopistas, para alquilar. Entonces, ahí es donde van los que trasigan droga para, desde luego, obviamente, enviar pues hacia el país más vecino, que es Bolivia, los trasigos de droga. Entonces, todo eso un poco hay que ver de una forma bastante integral. Hemos hablado sobre varios operativos, incluido con el fiscal Chávez Cotrina, pero uno nos ha dejado un sabor particularmente amargo en las alturas de Huanta, en Putis, una zona asociada con la barbarie de los años 80, porque le costó la vida a 4 miembros de nuestro ejército. Así es. Hay que recordarlo. ¿Qué es lo que sabe usted sobre ese acto particular? Ese es un gran corredor del trasiego de insumos químicos, pero también de droga. Yo hice todo el recorrido desde Huancayo, Huancavelica, y en todo ese corredor no hay ningún control, ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas. Esa es una toma de decisiones para la Presidenta de la República y para el primer Otárola. Eso tienen que levantar la cabeza, ¿no? Igualmente para la Policía Nacional. Huancayo es un centro de almacenamiento prácticamente de insumos químicos. Y, por ejemplo, en el caso de la policía en Huancayo no hay una unidad antidrogas, debería haber. ¿Qué ha pasado? Que por primera vez después de años, esa emboscada, ese ataque, más que emboscada, es un ataque. Después ya se ha desmenuzado después de las investigaciones y se sabe hasta ahora que han sido netamente narcotraficantes. Sicarios del narcotráfico. Allí no hubo ninguna participación de esta organización de los terroristas del militarizado Partido Comunista del Perú. Había desplazamiento, porque yo estuve una semana antes por la zona, había desplazamiento por lo menos de 2 columnas cercanías a la zona. Por eso es que nos confundimos en la primera versión y yo mismo precisé que probablemente hayan sido un pelotón de los remanentes del terrorismo. Bien. Porque si hubiera habido una emboscada de terrorista, yo por lo menos creo que casi todos hubieran muerto. Porque una emboscada terrorista sabe que aparecen por lo menos 3 elementos importantes: ataque, contención, remate. Y en este caso no hubo nada de eso. Correcto. Pero después se supo que solamente eran sicarios del narcotráfico. Gracias, Pedro, por habernos aclarado esa información. Muchísimas gracias por toda la información y las reflexiones que has compartido con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buen día.